Buenas, queridos amigos de YouTube. Les doy la bienvenida a mi canal. Damián Esteban Lobo es mi nombre. Y mi canal he dado a llamar Comprobando lo que es agradable al Señor, según Efesios 5:10. Gracias a Dios doy por un encuentro más con ustedes, poder acercarme y brindarles el conocimiento que Dios me permite adquirir a lo largo de el tiempo que va pasando. Los tiempos son difíciles, los tiempos son duros para el pueblo de Dios. Y el diablo golpea con doctrinas que realmente hacen resbalar a aquellos que aman y perseveran en la doctrina del Señor. Algunos han caído hace muchos años y aquí voy a entrar en el tema. El título del tema de hoy ¿Es bíblico invocar la sangre de Cristo? ¿Debe el cristiano invocar la sangre de Cristo? No se mueva, quédese, porque este es un tema que seguro le va a importar y va a ser de crecimiento espiritual. Dios le bendiga. Si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo. Si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo. Si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo. Si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar, piénsalo. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Escuchen, muchos hoy en día invocan la sangre de Cristo para cubrir el auto, la casa, para cubrir sus hijos, para cubrirse a sí mismo, para cubrir el trabajo, la ruta, todas las cosas que son, todas las cosas que poseen, todas las cosas que hacen, todas las cosas que dicen. Hasta muchos he escuchado cosas tan absurdas que hasta han invocado la sangre de Cristo que los haga invisible para que cuando Satanás los ataque no pueda verlos para atacarlos. O sea que Satanás diría: ¿y a dónde está este? ¿A dónde se fue? Invocó la sangre de Cristo para ser invisible. Y cosas como esta son las que me han llamado, me han despertado para que indague acerca de este tema. Es un tema totalmente importante por su contenido. Es importante por la importancia que tiene doctrinalmente hablando, porque si vamos a lo que es doctrina, ya hemos establecido en videos anteriores, la doctrina es la enseñanza, el cuerpo de enseñanza que trae la palabra de Dios como lema de vida, como una orientación de vida para el cristiano, según lo dice y establece nuestro Dios. Cuando escribieron las Escrituras, los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La doctrina plena de Dios está expresa e impresa en la palabra de Dios, que nosotros llamamos la Santa Biblia. Gracias a Dios, porque podemos hoy en día tener maestros de sana doctrina que hoy pueden ayudarnos a llegar a un conocimiento no perfecto, no pleno, pero que nos pueden ayudar a que aportemos un poquito más de conocimiento y crecer un poco espiritualmente. Gracias al Señor. Bendigo a todos ustedes, amigos y hermanos oyentes. Les invito porque este es un tema que les va a encantar. Bueno, hemos empezado diciendo que muchos
se cubren con la sangre de Cristo y qué sé yo, hasta reprenden demonios, te reprendo con la sangre de Cristo y muchas cosas como esas, y hacen de la sangre de Cristo un, ¿cómo le puedo decir? Un amuleto para la suerte, algo que les va a dar buena fortuna, como un católico haría con el agua bendita. Supongamos, va un católico y le dice al cura, por favor, deme una botella de agua bendita. Y le rocian a esto, le rocian a aquello, y eso hoy hacen los cristianos. ¿De dónde sale esta costumbre? ¿De dónde sale invocar la sangre de Cristo? ¿Cuándo se da? ¿Por qué lo hacen los cristianos? Yo también lo hacía, no piense que es algo raro para mí, algo que nunca lo hice. La verdad es que gracias al Señor, que Él no nos dejará estar ociosos y sin fruto si buscamos de su presencia, indagamos en su palabra escrita para nuestro conocimiento. Escuchen, ninguna Biblia, la Biblia de los mormones, la Biblia de los testigos de Jehová, ni siquiera en el Corán está esto de invocar la sangre de Cristo para cubrir objetos, para cubrirme del mal, para protegerme de esto, de aquello y reprender al diablo. En ninguna Biblia, en ningún pasaje de la Biblia escrita por el Espíritu Santo a través de los santos hombres de Dios, como antes mencionaba, jamás se expresa esto. Bueno, ¿de dónde sale esto? Esto sale del catolicismo romano. Fíjese usted, en el siglo III, en el año 300 de la era cristiana, no se conocía una invocación a la sangre de Cristo, ni siquiera en el catolicismo. Pero en el siglo IV, las pseudo iglesias, que son sectas católicas, porque eso es lo que es una secta, originalmente nació el cristianismo y luego con Constantino nace, que viene a ser el primer papa, él funda la iglesia católico romana. ¿Qué hace? Y junta misticismo griego, religiones paganas de Babilonia, y las mezcla y hace un sancocho y saca, ¡plum!, nace el catolicismo. Ese es el origen del catolicismo. Entonces, para hablar primero, ¿qué es la sangre? Por favor, como siempre se lo recomiendo, tenga a mano, por favor, un lápiz, una lapicera y un cuaderno para anotar lo que vamos a tocar acá, porque es muy importante. ¿Qué es la sangre? La sangre, según la palabra de Dios, es la vida. ¿Dónde podemos encontrar esta información? La Biblia dice que la vida está en la sangre, y la sangre es la vida, y relaciona la sangre con la vida con la sangre, y vamos a entrar en esto. Levítico 17:11. Acompáñeme con su Biblia, por favor, tenga a mano una Biblia, porque es muy importante para tocar y entender que la Biblia no está escrita por hombres. Por tanto, todo lo que no sea doctrina de Dios es dogma de hombres, un invento para hacer una costumbre, un rito, ¿cómo le puedo decir? Como una costumbre, digamos, humana, una interpretación humana. Eso es un dogma. Es la interpretación humana de la Biblia que la ponen como doctrina, pero en realidad no lo es. Levítico 17:11. Tome nota y dice la palabra de Dios en nombre de Jesucristo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. No vamos a entrar en detalle acerca de qué está hablando. La Biblia es clara, contundente. Porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11. Tome nota porque vamos
a tocar otro versículo que dice lo mismo, 2 versículos más adelante, en el versículo 14, vuelve a repetir. Me explico. Aquí están las leyes. En Levítico, Dios está poniendo las leyes al pueblo de Israel. Presta atención. Leyes de vida que hasta hoy ellos continúan llevando a cabo y que para nosotros también influyen. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Era un mandamiento expreso de parte de Dios para el pueblo de Israel, que no coman sangre. Hoy en día nosotros tampoco debemos comer sangre, que es como, por ejemplo, lo que comemos acá típicamente en el campo. Se come la chanfaina, que está hecha de sangre, y la morcilla. No debe comer el Hijo de Dios. Por supuesto que no es, eso es un tema personal que Dios tiene que tratarlo con la persona. La persona a veces puede estar en su corazón con dudas respecto a esto, pero el Señor sigue orando en el Señor. Si el Señor en algún momento le dice, no comas más morcilla, más chanfaina, eso es un tratamiento especial que da Dios a la persona que le busca. Y llega a través de la santidad que viene por leer la palabra de Dios, meditar en oración y expresar la voluntad de Dios a los demás. Entonces, siguiendo adelante con esto, vemos que la sangre que es la vida. Y en versículos en que la Biblia dice, su sangre será sobre él. ¿A qué se refiere? A la vida de otra persona. Presta atención porque vamos aquí, Levítico 20:11, y vamos a entrar de lleno. Escuche, 20:11. Cualquiera que yaciere con mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. O sea que van a ser culpables por su propia vida. ¿Me entiende? Su sangre o vida, porque siempre que la Biblia menciona la palabra sangre, está hablando de la vida. A menos que hable del ritual de la sangre que es tirada en el altar, como hacían en el tema de la expiación los hijos del pueblo de Israel. Escuche. Levítico 20:11, 20:12, miren lo que dice. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Serán responsables de sus propias vidas. ¿Me entiende? Escuchen. Versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, aquí está hablando del homosexualismo y es explícitamente homosexualismo. Lo siento por aquellos que están a favor de eso, pero bíblicamente está prohibido. Desde el tiempo de la antigüedad está prohibido por Dios. Obviamente no son gente despreciable, son gente que merecen la misericordia de Dios. Debemos orar por ellos y si tenemos la oportunidad debemos hablarles de la palabra de Dios con amor, pero con la verdad, diciéndole que eso está mal. Y si alguno de ustedes es pastor y tiene personas de este tipo de condición, homosexuales, pierda cuidado que es necesario, menester que les hablen que la palabra de Dios está en contra de esas prácticas y no lo pongan a hacer trabajos en los cuales lleva un ujier o ¿cómo le puedo decir? Un ministro de Dios. No deben llevar a cabo esas tareas, no puede ejercer ninguna tarea en la iglesia como persona relevante. Entonces debe estar sentado hasta que aprenda que su conducta está mal, se arrepienta, Dios cambie esa tendencia, porque Dios puede hacerlo,
y recién poder, si es que realmente el pastor comprueba de que ha cambiado su vida, puede ponerlo en una tarea ministerial. Siguiendo adelante, escuche. Obviamente siempre estamos hablando de la sangre. No se pierdan, no nos perdamos. Versículo 16, escuche. Si alguna mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, es el pecado de Sodoma y Gomorra, la mujer y el animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Son mandamientos que quebrantaban las leyes de Dios, entonces debían ser muertos. Hoy en día no es así, las prácticas eran milenariamente antiguas y eran otro tipo de mensaje el que Dios debía darle a la humanidad. Hoy en día tenemos la gracia y misericordia de contar con la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo y por la sangre de Cristo que fue derramada para remisión de pecados, para nuestro perdón, para cubrirnos de toda maldad, limpiarnos. Ya lo vamos a tocar más adelante. Según la Biblia, la vida es la sangre. Aquellos que dicen su sangre será sobre su cabeza, su sangre demandaré de ti. Vamos al libro de Ezequiel 3:18. Es uno de los profetas mayores. El libro de Ezequiel. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y va el libro de Ezequiel. Capítulo 3, versículo 18. Presta atención y tome nota. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Le está hablando Dios al profeta Ezequiel. Está hablando aquí acerca de la atalaya. La misión de la atalaya era alertar al pueblo cuando venía el enemigo, cuando venía un ejército extranjero a invadir la ciudad. Entonces la atalaya tendría que apercibir con tiempo para que la guardia se apreste y se aliste para la batalla y puedan defender la ciudad del ataque inminente. No vamos a entrar en el tema. Vamos a 2 versículos más, 3:20. Mire lo que dice acá. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Está hablando. No le va a demandar la sangre, le va a demandar la vida de esa persona. ¿Me entiende? Entonces, queda entendido y comprendido el tema de que la vida es la sangre. Puesto de esta forma, la sangre de Cristo es la vida de Cristo que fue derramada a través de su sangre física por nuestros pecados. En el tiempo antiguo habían sacrificios de corderos, de machos cabríos, que se rociaban la sangre sobre el altar para expiación, para perdón de pecados. Pero hoy en día nosotros no necesitamos más de esos sacrificios. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que Él ya hizo un solo sacrificio para siempre. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, dice el libro de Juan, ¿qué abogado tenemos para con el Padre? A Jesucristo el justo. Bueno. Apocalipsis 1:5. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5.
todo lo que estamos hablando es muy importante. Por favor, no menosprecie este mensaje, porque hay muchos que salen a hablar, y luego voy a poner un video para que ustedes vean la clase de oración que hacen los supuestos siervos de Dios, supuestos ungidos, entre comillas. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué aquí la Biblia menciona esto? Escuche, ¿por qué hay muchos que se han acostumbrado a invocar la sangre de Cristo? Se han acostumbrado a decir la sangre de Cristo que me proteja, la sangre de Cristo te proteja, la sangre de Cristo sobre la silla, la sangre de Cristo sobre la mesa, la sangre de Cristo, y como que casi tendrían que tener un surtidor y una manguera para rociar la sangre de Cristo sobre todos lados. Entonces han utilizado la sangre de Cristo de una manera equivocada. Han pasado a ser ya directamente herejías sobre la sangre de Cristo. Más adelante les voy a leer una oración que hacen a la sangre de Cristo los católicos romanos, para que usted vea en dónde está la separación y dónde están las diferencias que deberían haber y que no están. Les hago una pregunta. ¿Cuándo comenzó este tema de invocar la sangre de Cristo? A partir del año 400 de la era cristiana, desde el siglo IV en adelante, ya se empezó a invocar a María, el manto de María, la sangre de Cristo, y se empezó a torcer todo lo que era doctrina, doctrinalmente. Y esta invocación en las iglesias cristianas no tiene realmente muchos años, hermano querido, y amigos oyentes, no tiene muchos años. Y yo les preguntaría a muchos de ustedes, ¿cuántos de ustedes que son cristianos, creyentes, cuántos de ustedes tienen 30 años en el Evangelio? Quizá habrá muchos. Y si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes en su comienzo, cristianos de 30 años, cuántos de ustedes podrán haber escuchado que se invoque la sangre de Cristo de esa manera? La sangre de Cristo te proteja, la sangre de Cristo esto, la sangre de Cristo te reprenda, y la sangre de Cristo me cubra por dentro y por fuera, y cubra mi casa, y no sé qué más. La verdad que como amuleto. ¿Cuántos? Desde sus comienzos. Quizá habrá algunos, quizá algunos sí, algunos dirán que no. Pero les digo una cosa. Esta invocación, este método de utilizar la sangre de Cristo para rociar todo, para utilizar de todo, no tiene más de 50 años en el Evangelio, en nuestro cristianismo. En el catolicismo romano, desde el siglo IV, ya se invocaba la sangre de Cristo, el manto de María, etcétera, lo acabo de decir. Y las oraciones van invocando la sangre de Cristo, invocando su protección, etcétera, etcétera. Pero en la Iglesia Católica Romana tiene siglos y siglos y siglos esta costumbre. Pero en la Iglesia cristiana, la cristiana evangélica, no tiene más de 50 años. Y no sé si habrá alguna persona de 50 años de creyente que me pueda decir que había una invocación en la antigüedad. Los cristianos solamente invocaban el nombre de Jesucristo, y era en el nombre de Jesucristo que se oraba por los enfermos, en el nombre de Jesucristo era que nos protegíamos, y no con la sangre de Cristo, no se protegían con la sangre de Cristo, sino que invocaban el nombre de Jesucristo, como Jesucristo mismo lo enseñó. En mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán, etcétera, etcétera. Y todo aquel que pida al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero siempre que sea la voluntad de Dios. Eso entre paréntesis, obvio, es
determinante. Si yo le pido algo a Dios que no esté en su voluntad, no lo va a hacer porque no es su voluntad. Punto y aparte. Pero esta costumbre no tiene más de 50 años, no hay registros, ni siquiera en internet de que esta costumbre tenga más de 35, 40 años en el Evangelio. Le pongamos y le demos, cuando mucho, tiremos hasta 50 años. Más de eso no tiene registro. Escuche. Se usaba el nombre de Jesús, pero hoy la sangre de Cristo, y por la sangre, y la sangre, y la sangre, y más adelante voy a poner un video acerca de un apóstata, que no voy a decir su nombre, pero empieza con Guillermo y termina con Maldonado, el que habla de la sangre, que si no declara, yo estoy tirando sangre y usted está con la boca cerrada. Y es una blasfemia terrible lo que hace este hombre, y una oración tan ridícula, tan patética, y todos aquellos que están en su iglesia, como no leen Biblia, porque leen los libros que publican estos herejes apóstatas, lamentablemente no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y si son advertidos de parte de alguno que predique la sana doctrina, no les llevan al apunte porque lo idolatran a estos herejes. Ana Maldonado, Guillermo Maldonado, que vi hace poco, y este video de la oración la voy a poner para que ustedes comparen lo que es una oración de ellos y la oración católico-romana en la sangre de Cristo. Es impresionante, y quizás no haya diferencias. Escuche bien lo que le digo. Quizás no va a encontrar diferencias entre lo que dice este apóstata y lo que dice la expresión de esta oración de los católicos. Esto es el colmo. Las tradiciones humanas, dogmas en sí, están metidas en el Evangelio, metidas como si fuesen leyes de Dios. Y lamentablemente son inventos de hombres, costumbres de hombres producidas a lo largo de la mala interpretación de la palabra de Dios, porque a veces no quieren investigar, y lo primero que se les ocurre lo largan como si fuera doctrina. Y muchos caen como mensos, porque la verdad que no puedo decir otra cosa, inocentes no son, porque aquel que es inocente es libre de pecado, pero el que escucha esto no puede decir que no ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, no ha tenido la oportunidad de investigar qué es lo que está diciendo. Están infiltrados en la iglesia y bueno, dentro de poco me parece que van a empezar a vender la sangre de Cristo, van a dar por el agua para que se convierta en la sangre de Cristo, como hacen los católicos que creen en la transubstanciación, que la hostia se convierte realmente en el cuerpo de Cristo y el vino se transforma en la sangre de Cristo. Entonces, ya lo único que faltan en estas iglesias apóstatas y herejes, que realmente oren por el agua para que se convierta en la sangre de Cristo. Y esto es la sangre de Cristo, te la vendo, como hace Ronnie Chávez. Ronnie Chávez vende aceites de colores, un aceite rojo para el auto, verde para el trabajo, un aceite amarillo para el negocio, y etcétera, 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 brujerías, chamanerías que hace este hombre, y él dice que es el apóstol de apóstoles. Es un hereje tremendo. Y falta que salgan estos nuevos movimientos, que te vendan ya el agua por sangre de Cristo y qué sé yo, y toda esta brujería que ya han implementado muchos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Éxodo 12:22. Vamos a leer. Acompáñeme, por favor, siga tomando nota. Éxodo es el segundo libro de la Biblia después del Génesis. Se encuentra entre el Pentateuco, que son los 5 libros que escribió Moisés. Vamos a leer, entonces, les había dicho, Éxodo 12:22.
Muchos se preguntarán o muchos me estarán cuestionando por qué estoy hablando acerca de este tema, pero realmente he visto y vengo desde niño, he visto cómo esta práctica ha sido levantada de tono y subida en un pedestal y prácticamente encarnado a lo que es el Evangelio. Es triste, es muy triste, pero es real. Éxodo 12:22. Escuche. Aquí está la clave de dónde sale toda esta práctica, de dónde sacan estos ritos de echarle la sangre de Cristo sobre mi casa y sello la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo, las cortinas, las puertas, la ventana, la moto, el auto, qué sé yo, todo. Mi trabajo, el aire y la ruta y todo, etcétera, etcétera. Escuche. Éxodo 12:22 nos da la clave. Dice así. Lo ubico un poco en el contexto. El contexto es este. Esta es la última plaga que viene sobre los egipcios, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Es cuando el pueblo de Israel estaba por vivir la última plaga sobre el pueblo de Egipto. Así se inicia el Éxodo. Escuche, versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová, versículo 23, me permito leer, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Escuche, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Esto es una convocación al pueblo de Israel a untar la sangre del cordero. Escuche, sangre del cordero por la familia. Ahora, todos dicen, no, que sí, que nosotros tenemos que hacer como hizo para protegernos de la muerte, del todo mal, de toda maldad. Tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo, porque como pasó en el pueblo de Israel, cuando pasó el ángel, el heridor de Jehová, que iba a herir a los primogénitos, pasará de largo porque verá la sangre, etcétera, etcétera. Esto le digo que no tiene nada que ver. Estamos hablando de tiempos totalmente diferentes. Esto era solamente una sombra de lo que había de venir. ¿Me entiende? Es erróneo hacer una práctica literal de algo que era como que apuntaba, ¿no es cierto?, a personificar lo que sería la sangre de Cristo en nuestras vidas, en nuestra familia, la sangre de Cristo como expiación, como permiso de Dios para ser salvos de la ira. ¿Me entiende? Esto era una sombra de lo que habría de venir, de lo que iba a ser. ¿Me entiende? Ahora, todos quieren vivir el relato de Éxodo y ponerlo en práctica hoy en día. Está descontextualizado totalmente. Bueno, entonces eso fue para que el ángel no pase y vea la sangre, pero era simbólico.
Ahora, hoy en día, nosotros ya hemos sido rociados por la sangre de Cristo. ¿De qué manera? No de la manera en que literalmente nos ha caído la sangre y nos hemos tenido que lavar. No. Como físicamente fue en el pueblo de Israel en ese periodo y circunstancia de tiempo. Ahora, nosotros hemos sido rociados por la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados. Hemos leído Apocalipsis 1:5. Tome nota. Y hablaba de que la sangre de Cristo es la que nos ha limpiado y nos ha hecho aceptables para Dios. Ahora, Apocalipsis 7:14. Mire usted, vamos de nuevo a Apocalipsis. Y todo lo que estamos tomando es esa referencia con la sangre de Cristo. No se pierda, no se desvíe. Es muy importante porque nosotros después podemos presentar razón de aquel que nos demande una explicación acerca de nuestra conducta, de la doctrina que nosotros traemos. Si está en la Biblia, es una doctrina de Dios. Es nuestro deber anunciarla como doctrina, enseñarla pura y estrictamente como está expresa en la palabra de Dios. Escuchen. Apocalipsis 7:11. Perdón, 7:14. Perdón, 7:14 es. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, está hablando Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo no ha sido derramada para que nosotros la usemos, para que lo usemos como un método para cubrir esto, para protección de esto, para protección de mi hijo, de mi casa, de mi familia, de mi abuelo, de mi auto, de mi televisor, de mi mesa, de todas mis cosas. Es lamentable que hoy en día se ha descontextualizado este tema. Lo que nosotros tenemos como poder y lo que tiene poder y autoridad es el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Esto es literal. La sangre de Cristo no es para que usted la utilice para rociar esto, para echar con esto. Si no, agarre una manguera directamente, dígale, Señor, dame una manguera para que pueda rociar la sangre de Cristo sobre todo el mundo, y listo el pollo, hermano. Listo el pollo. ¿No? Roció la sangre de Cristo sobre la nación, sobre el fulano, el diputado, el legislador, el senador, el gobernador, el presidente, el vicepresidente, roció con la sangre de Cristo todo el mundo y listo. No hay más problema. No es así. El nombre de Jesucristo tampoco es para ser tomado por cualquier cosa. No invocarás el nombre del Señor en vano. No es por decir cualquier cosa. Hay personas que les pasa algo y dicen, ay, Señor. ¿Pero por qué usa el nombre? Porque, ay, Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Por qué razón usarlo? El nombre de Jesucristo debe ser utilizado cuando nosotros debemos usarlo. Sellar una oración, cerrar nuestra oración, tomar autoridad para cubrirnos en el nombre de Jesucristo, orar por los enfermos. Si supongamos, mi hija está enferma, yo necesito
que mi hija sane, quiero que mi hija sane. Entonces le digo, Señor, oh Dios mío, tú eres el Señor, tú eres el Dios eterno, todo es tuyo, todo poder, autoridad, misericordia, bondad, acción de gracias te pertenece. Tú eres Dios y en el nombre de Jesucristo yo te ruego, si es tu voluntad, en el nombre de Jesucristo, sana, Señor, a mi hija de este azote de enfermedad. Si es tu voluntad, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias porque tú sabes lo que haces, tú eres perfecto, eres Señor y eres total, eres consolador y eres el que tiene la voluntad perfecta y agradable para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces yo estoy haciendo una oración, pero con algo que realmente tiene autoridad. Porque si yo hago de la sangre de Cristo un amuleto para hacer esto, para hacer aquello, la sangre de Cristo me sirve para esto, me sirve para aquello. En la Biblia, en ningún momento, en ninguna parte de la Biblia, se da una utilización que no sea en la remisión de pecados. ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? Para perdonarnos de pecados, de maldades, de inmundicia. Y si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, dice la Biblia. Y cuando Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Jesucristo dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi sangre, no Señor, no es así. Jesucristo dijo, él mismo literalmente, que el nombre de Jesucristo es lo que nos da la autoridad y es lo que nos hace entrar en comunión con el Padre. Bueno, le digo que la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos saber es la palabra de Dios. Cuando nosotros no entendamos algo y la palabra de Dios sea difícil de comprender por sus palabras, por su terminología, podemos agarrar sabiamente un buen diccionario, leerlo, lo he dicho muchas veces, agarrar un diccionario, interpretar las palabras y ubicarte en el tiempo correcto en que fue escrita la Biblia. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la ocasión en que se dice tal cosa? De esa manera podemos entender la palabra de Dios como es debido, siempre en oración y en búsqueda de perseverando en la doctrina de los apóstoles, que son los que escribieron la Biblia. Escuchen, puede parecer bien dicho, invocar la sangre de Cristo. Pues puede a algunos dolerle y caerles pesado lo que le estoy diciendo, pero queridos hermanos y amigos católicos, no es bíblico. Lo que no es bíblico, Dios no respalda. Le voy a leer a continuación una oración católica a la sangre de Cristo. Dice así, escuchen: Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera dañar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en el agua, en el fuego, en la tierra, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos. Todos, y quedan selladas con el poder de tu sangre, de la sangre de Jesús. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acciones del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a la Santísima Virgen, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajos a la Santísima Virgen, entre comillas, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. O sea que el cielo va a quedar vacío literalmente. O sea, va a venir María con toda la comparsa para esa persona. No sé qué van a hacer los demás, pero van a quedar en el horno porque Dios llamando todos los refuerzos para esta persona. O sea, entre paréntesis, cómicamente hablando. En toda su corte de ángeles, de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, seguimos leyendo,
Con el poder de la sangre de Jesús sellamos, o sea, protegemos, eso literalmente lo que quisiera decir, los lugares en donde vamos a estar en este día. Invocamos tu sangre para que queden selladas las personas, las empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Y entre paréntesis dice nombrar cada una de ellos. O sea, si va a ir a Arcor, si va a ir a Edet y qué sé yo, etcétera, etcétera, debes mencionarla en esta oración que hacen ellos a la sangre de Cristo. Sigue diciendo, con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los sellamos con la sangre de Cristo. Nuestros vehículos, las carreteras donde vamos, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que utilicemos, los sellamos con el poder de la sangre de Jesús. Sellamos nuestra casa y a todos los que habitan en ella. Entre paréntesis vuelvo a decir, nombrar a las personas, a cada una de las personas. Las personas que el Señor envíe a nuestra casa, también las protegemos con la sangre de Cristo. Así como los alimentos que Él generosamente nos envía. Para nuestro sustento, con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestras tierras, las puertas, las ventanas de nuestra casa y las paredes, pisos, hasta el aire que respiramos. Y en fe colocamos un círculo, escuchen, ya va siendo ya un rito, digamos, un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Sigue diciendo, con tu sangre preciosa sellamos nuestros actos, las mentes y corazones también de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en nuestro país. Y ahora voy a poner un pedacito de un video de este apóstata, que ya lo dije antes, no voy a decir el nombre, pero que empieza con Guillermo y termina con Maldonado. Usted adivine quién es. No se lo voy a decir, no le voy a decir el nombre, pero ya le dije la pista. El video que voy a poner a continuación, quiero que compare con esta oración que acabo de leer. Vamos al video. Tu sangre. I drink your blood. There's protection on the blood of my house. Hay unción en la sangre. There's protection in my house. Hay protección en mi There's casa. protection in this ministry. Hay protección en este There's ministerio. protection over those Hay that are watching by the internet. protección sobre los que vienen por el internet. Hay protección. There is protection. Hay protección en la sangre. Protection of Los the blood. demonios no pueden tocar tu vida. Demons can't touch your life. Declara el poder de la sangre. Declare the power of the blood. Declare the power of the blood. Declare el poder de la sangre. Dime, cubro con la Say, sangre. I cover myself with the En la blood. escuela, In school. en la universidad, University. el negocio, Business. la recesión no me toca. Recession can't touch There's me. blood in my house. Hay sangre en mi I casa. said there's blood in my Diga, house. hay sangre en mi casa. Di, grita, hay sangre. Shout it out. There's Hay blood. sangre. There's blood. La pobreza no te puede tocar. Poverty can't touch you. Dile a la pobreza, fuera, Poverty to go. fuera, Go. fuera. Go. There's blood. Hay sangre. There's blood. Hay sangre. Al desempleo, The a la unemployment. tristeza, To sadness. a la depresión. To depression. Blood, 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 Sangre. blood, blood. Sangre. Blood. Sangre. Jesús, gracias Thank you, Jesus, por tu sangre. for your blood. Cubro con tu sangre esta iglesia. I cover this church with your Cubro blood. con tu sangre esta ciudad. I cover this city with Cubro your con blood. tu sangre mi vida. I cover my life Cubro with your con tu blood. sangre mi esposa. I cover my wife with Cubro your con tu blood. sangre todo el equipo que anda con ella. I cover the team with her with your blood. Cubro con tu sangre. I cover with your Y blood. yo tirando sangre y tú con la boca And cerrada. I'm putting blood in your mouth is La sangre shut. no trabaja hasta que la declaras. Blood doesn't work until you declare it. Hasta que la declaras. Until you declare it. Declara. Es tremendo lo que acabamos de ver. Este hombre piensa que la sangre de Cristo él la puede tirar y dice, mientras yo estoy tirando sangre, usted está con la boca cerrada. Si no la declara, la sangre no tiene efecto, no sé qué. Y la clava porque es ridículo, patético. Hace algo directamente alocado, con el ímpetu de su propio corazón.
sin respaldo bíblico, y toda la gente que lo está escuchando, lamentablemente, no conoce lo que dice la palabra de Dios con respecto a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo siempre es mencionada en la Biblia. Ahora vamos a tocar varios pasajes con respecto a esto. La sangre de Cristo siempre es mencionada, y el único fin de la sangre de Cristo es como expiación, limpieza de nuestros pecados, purificación de nuestras maldades, para lograr comprarnos. Ese fue el precio que Dios le puso al pecado, para que nosotros hoy en día no paguemos el precio. Jesucristo en remisión, la remisión que se hacía antes, la redención que se hacía, era, por ejemplo, algo así. Yo quería redimir a un familiar. Este familiar tenía una deuda. Entonces yo, para redimir a este familiar, ¿qué hacía yo? Iba y pagaba su deuda. Literalmente, esta persona quedaba libre de deuda. No debía a nadie, porque yo la redimía. Con mi dinero iba y pagaba su deuda, su cuenta. Eso es la redención. Lo que Cristo hizo por nosotros fue la redención eterna. Lo más santo que pueda haber. Antes hacían remisión por el pecado sin derramamiento de sangre. No hay remisión, no hay perdón, no hay saldo de deuda. Entonces, ¿qué hizo Cristo? El sacrificio perfecto, que ni machos cabríos, ni carneros, ni bueyes, ni ninguna otra criatura que sea sacrificada, ni por más perfecta que pueda parecer, podía satisfacer la ira de Dios por castigar el pecado. Solo la sangre de Cristo fue lo único que impactó, y fue un pacto en la sangre de Cristo que se hizo para que nosotros hoy tengamos acceso al Padre. Por eso Cristo dijo: y yo soy el camino y la verdad y la vida y la sangre, que es la vida. Él es la sangre. Nadie viene al Padre sino por mí, por mi vida entregada, por mi sangre derramada. Eso quiso decir el Señor Jesús. Presta atención, vamos a Romanos, ya nomás, Romanos 5, 8 y 9. Es importantísimo lo que vamos a leer, importantísimo. No le quite atención, no le quite valor a esto que vamos a leer. 5, 8. Escuche. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es algo maravilloso? Es algo tremendo, es algo fabuloso, hermanos, es algo impresionante. Cristo murió por nosotros, en que siendo aún pecadores. Escuche, el versículo 9 lo que dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Vamos a ver aquí qué es la aplicación que Dios le está dando en este mensaje a la palabra sangre. La justificación que tienes tú, que tengo yo, si nos acercamos en convicción en pecado por el Espíritu Santo, arrepentido de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en la sangre de Cristo, por Él seremos salvos de la ira. ¿No le parece maravilloso, fabuloso, la misericordia que Dios tiene? El sacrificio de amor perfecto que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es maravilloso. Es una buena nueva. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, que fue entregar su vida a la sangre de Cristo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, porque Él vive hoy para siempre por los siglos de los siglos. Nosotros seremos salvos por su vida. Y dice la Biblia que Él es
el abogado que tenemos para con el Padre. Maravilloso. Si esto, hermano, si esto no te emociona, no sé qué lo hará. Esto es maravilloso. Es precioso este versículo de Romanos, estos versículos que hemos leído. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. Te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es lo que te va a acercar a Dios. El Espíritu Santo va a venir sobre tu vida, la sangre de Cristo va a limpiar tus pecados y vas a estar aceptable delante de Dios. Vas a huir de la ira de Dios y vas a ser salvo por la vida eterna que tiene Cristo. Vas a tener vida eterna. Eso lo dice la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Vamos a otro versículo que también no me quiero entretener. Efesios 2:12. Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios. Escuchen, 2:12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Esto le está hablando a los gentiles. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, a los gentiles les habla a nosotros, que no somos de la nación de Israel, literalmente, habéis sido hechos, cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, ¿en dónde? En la carne de Cristo, en su carne, en su vida, las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ligado, nos ha hecho uno con el pueblo de Israel en salvación. La nación de Israel es la nación de Israel. El pueblo de Israel tiene promesas que serán cumplidas. Aún cuando la iglesia se vaya al cielo en el arrebatamiento, que pronto será, el pueblo de Israel va a seguir una ruta que está trazada en las profecías bíblicas. Nosotros, que no participamos en las promesas que son para Israel, hemos sido participantes de ¿qué? De la misericordia de Dios. Dios envía a su Hijo para salvar su pueblo, Israel. Pero como dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios por la sangre de Cristo, que nos hace limpio de todo pecado y aceptable delante de Dios. Hebreos 9, 13 y 14. Acompáñame, vamos rapidito, no perdamos tiempo. Hebreos 9, versículos 13 y 14. Y presta atención, que aquí es algo importante lo que vamos a hacer. Es la acción de la sangre de Cristo. ¿Cuál es la acción que tiene en nosotros, el efecto que tiene la sangre de Cristo hoy en día? Escuche. Y hace una alegoría con el pueblo de Israel y los sacrificios que solían hacer muchísimo antes de que venga nuestro Señor Jesucristo a hacer el sacrificio perfecto y eterno.
Ellos hacían sacrificios por el pecado una vez al año. El sumo sacerdote entraba, rociaba sangre sobre el altar y debía rociar 7 veces y con el dedo, etcétera. Un ritual que Dios le había mandado a ellos de hacer. Una vestimenta en especial, un lugar específico, unos accesorios determinados. Y ellos tenían que hacer algo perfecto, lo más perfecto que se podía en ese tiempo, para que Dios acepte su ofrenda por el pecado y sean así perdonados del pecado durante un año. Pero hoy en día, escuche, versículo 13 del capítulo 9 de Hebreos: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 15, que no me puedo quedar callado, dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, escuche, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Gloria al Señor. Nosotros podemos recibir la herencia eterna. Dios nos quiere dar esa herencia, pero está en Cristo, recibiendo a Cristo. No está en María. No se engañen, amigos católicos. No está en María, en San Expedito, en San Fulano, en San Mengano, en Santa Claus, no sé, cualquier cosa. Está en Cristo. Y su sangre está puesta para que seamos rociados eternamente para el perdón de nuestros pecados. Oiga bien, ya no es para que nosotros juguemos a la sangre de Cristo, la sangre de esto, la sangre de aquello, y te tiro sangre y me pongo la sangre por dentro y por fuera y esto y que aquello. Y he escuchado, hombre, que realmente no son de mala intención, pero han sido mal enseñados. Hoy en día, predicadores que realmente no tienen una doctrina mala, una doctrina fuera de lo contexto bíblico, pero invocan la sangre de Cristo de una manera errónea. Es importante también hablar de este tema. Por favor, no tome y no menosprecie lo que estamos diciendo, es muy importante. La sangre de Cristo, claro que tuvo poder, claro que tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Esa es la misión de la sangre de Cristo. Vamos, Hebreos 10, 17, aquí en el mismo. Hebreos 10, 17, en la misma carátula. Mire lo que dice. Leemos. Y escucha, desde el versículo 12 está haciendo alusión al sacrificio de Cristo y el poder del derramamiento de su sangre, no para usarla como objeto, no para usarse como objeto de la suerte, para rociar eso, para expulsar demonios, qué sé yo. Está haciendo para que vean la acción que tiene la sangre de Cristo hoy en día, para qué es utilizada. Preste atención. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, escuchen, nos da la entrada al lugar santísimo
por haber remitido nuestros pecados, limpiado nuestros pecados, a hacernos aceptables delante de Dios, y la única ofrenda que fue por el pecado de la humanidad que podemos hoy disfrutar, la sangre de Cristo, para disfrutar del beneficio de haber recibido a Cristo. ¿Entiende? ¿Me explico? Dice, por el camino nuevo y vivo que Él, Cristo, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, que fue partido, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, en el cielo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es precioso el que nos hace aceptable. Cristo, su vida entregada, su vida derramada, junto con su sangre, fue el efecto de la sangre de Cristo lo que hoy en día mitiga la ira de Dios, nos hace aceptables. Y ahora vamos a un pasaje muy conocido por todos, Efesios 6:10. Y usted me dirá, pero ¿para qué vamos a Efesios 6:10? Pero dice, habla sobre la armadura de Dios. Pero es muy importante, presta atención porque vamos a descubrir algo muy lindo. Efesios 6:10. Dice así: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra cosas vivas, quiere decir, sangre es vida, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno, los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y no os olvidéis de la sangre de Cristo. No, mentira. La sangre de Cristo no es mencionada aquí. ¿Por qué no es mencionada la sangre? ¿Por qué los apóstoles omitirían algo tan importante como la sangre de Cristo? Y no se olviden de que la sangre de Cristo los cubra y que la sangre de Cristo te proteja. ¿Por qué ellos no hablaban acerca de esto? Porque no era parte de la doctrina. La sangre de Cristo es el rescate de Dios para nosotros. Es un sacrificio que Dios hizo. No tenía que ser humano, no tenía que ser de pecado, una persona pecadora. Debía ser perfecto, limpio, libre de mancha. Algo que Dios realmente pudiera decir: no hay nada más perfecto que pueda ser sacrificado para que yo no castigue a aquellos que invoquen el nombre del Cordero que fue sacrificado. No debemos invocar la sangre de Cristo. Por eso Efesios 10 habla de la armadura de Dios, pero no es influyente la sangre de Cristo, porque no es un arma, hermano querido y amigo que me escuchan. No es un arma para luchar contra el diablo. Y muchos dicen: oh, la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo te expulso, la sangre de Cristo te lo ordena. Y muchas veces hemos visto el exorcista en películas, que los sacerdotes católicos hacen un exorcismo, invocan la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo para esto, la sangre de Cristo para mí. Digamos que es un objeto multiuso para ellos, pero está muy descontextualizado. Esto está mal y debo aclarar. Dios no menciona nunca la sangre de Cristo con otro fin que no sea la perfecta redención eterna de Cristo para nosotros.
Esto ha sido hermoso para mí. Poder haber compartido esta enseñanza, para mí ha sido realmente un placer. Espero que Dios les haya llegado a sus corazones con esta enseñanza, porque realmente necesitamos aprender más. Debemos buscar el conocimiento en la palabra de Dios, el conocimiento pleno. Y debemos ir creciendo, matando al hombre viejo, y que el nuevo se vaya renovando en el conocimiento de Dios. Todo lo que debemos hacer es utilizar el nombre de Cristo cuando debemos orar, cuando debemos pedirle a Dios algo que estamos necesitando, cuando estamos en un problema. Debemos orar en el nombre de Jesucristo. Si usted quiere, de alguna manera, muchos no lo harán con mal corazón, pero no está bien. Lo que no está bíblicamente correcto, no es bueno hacerlo. Lo que usted debe hacer, si usted quiere orar por un ser querido, si usted quiere que a un ser querido le vaya bien, que Dios lo proteja, debe pedirle la protección a Dios en el nombre de Jesucristo. El poder del nombre de Jesucristo jamás, pero jamás, preste atención, se acabará. Porque Cristo vive eternamente. Su nombre es eternamente todopoderoso. Jamás, de lo jamás, va a dejar de tener efecto en poder, en magnitud, en magnificencia, en deidad, en sublema perfección, en santidad, el nombre de Cristo. Nunca, jamás. Y la Biblia dice que si pedimos a Dios cualquier cosa que sea su voluntad, Él nos oye. Otra cosa que le voy a aclarar pequeñamente, brevemente: Dios no va a hacer lo que a ti se te antoje. Si lo que tú le pides a Dios, por más que sea en el nombre de Jesucristo, y por más que rocíen la sangre de Cristo por todo lado, por todo el mundo, no va a suceder. Si lo que tú le pides a Dios no es la voluntad de Dios, no va a suceder como tú lo quieres. Dejo esto claro, porque Dios en su perfecta voluntad quiere que pidamos todo en el nombre de Jesucristo, y si es su voluntad que tú lo tengas, que a ti te pase, que tú seas sanado, que sea sanado tu ser querido, que tú consigas un trabajo, que todas tus cosas se den de acuerdo a lo que tú quieres, si es la voluntad de Dios, así será. Pero siempre en el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo no debe ser utilizada como un amuleto o como un mantra para repetir y repetir. Y brevemente voy a un versículo en el que se basan para usar la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11. Con esto voy a cerrar. Todos aquellos que hablan de la sangre de Cristo y que invocan, que bla, 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 se basan en este versículo. Pero escuche: y vi un gran trono blanco, 12:11, estaba leyendo 20:11. Sepan disculpar, estoy en vivo. Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Escuche, en este pasaje no es que está hablando de que la sangre de Cristo es el poder que ellos tienen, que les brinda un poder, que les brinda una magnitud, una virtud especial, que pueden vencer a Satanás con la sangre de Cristo. No es eso. Escuche bien. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Literalmente, aquí parafraseando un poco, lo que quiere decir es que ellos, a través de la virtud de la sangre de Cristo, que ha limpiado sus pecados y han llegado al conocimiento de Dios y pueden hoy acceder a Dios por la palabra de su testimonio, invocando el nombre de Jesucristo, parafraseando, sería así, ellos pueden vencer y han vencido por medio de la sangre que fue derramada para expiación de sus vidas.
no invocando la sangre de Cristo, sino que a través de la sangre de Cristo pueden llegar a ser vencedores. ¿Y qué dice la Biblia? Por la sangre de Cristo, y dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Espero que esto les haya quedado claro. Dios les bendiga grandemente. Voy a cerrar con una oración. Todos aquellos que me escuchan, querido amigo oyente, si quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador en tu vida, como tu Señor y Salvador personal, te invito a que hagas esta oración breve. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor, te ruego que tengas misericordia y escuches mi oración. Entiendo que soy pecador, entiendo que he vivido lejos de tu voluntad, no he hecho tu voluntad. Señor, te ruego, Padre, que tú me ayudes a poder tener un encuentro contigo. Te pido que perdones mis pecados, limpies toda maldad de mi vida. Te pido que entres en mi corazón, Señor Jesús, y me perdone de todo pecado, y me arrepiento de todo corazón. Te reconozco que tú, Señor Jesús, viniste en carne y has resucitado, has muerto y resucitado para darme entrada al Padre, porque tú eres el camino y la verdad y la vida. Te ruego, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida para poder tener acceso al cielo. En nombre de Jesús oro para la gloria del Padre. Amén. Querido amigo, si has hecho esta oración, Dios ha entrado en tu vida. El Espíritu Santo va a hacer una obra en tu corazón. El Espíritu Santo, según el libro de Juan, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Pero esto es a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te felicito porque dice la Biblia que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y te invito que desde hoy empieces a leer la Biblia y a entregar tu vida a Cristo, encomendarte en el nombre de Jesús cada oración. Y si tienes alguna pregunta, si quieres alguna información que te pueda brindar, suscríbete en este icono rojo que dice suscribirse ahí abajo y hazme preguntas, yo te voy a responder y te voy a informar lo mejor que pueda doctrinalmente hablando según la Biblia. Dios les bendiga. Esto ha sido todo hasta que nos encontremos una vez más comprobando lo que es agradable al Señor. Hasta luego.